Joder. ¿Qué pasa, chicos? Bueno, mirar, vamos subiendo por esta carreterita que los que me seguís en el canal, muchos ya la conocéis, de Asteasu, vamos hacia la costa. Y casualmente, justo ahora, según he salido, me acaba de pasar un grupo de motos Harley Davidson, todas estas, las Golding, creo que también son la marca, estas motos de estas bestias grandes. Pues a lo mejor van 15, 20 motos tranquilamente, ¿vale? O sea, justamente me he puesto el último. Casualmente han pasado ahora por aquí y van de ruta y bueno, sin más. Pero bueno, el vídeo de hoy, el vídeo de hoy es ¿cómo lo diría? Este vídeo ya, los que me seguís en el canal, ya lo he hecho 2 veces, por lo menos, o 3, desde que llevo con el canal. Pero casualmente, hace unas semanas me escribió una persona diciéndome pues que si hubiese visto este vídeo antes, de que doy el consejo de, a poder ser, no llevar el móvil aquí en el soporte de la moto, ¿vale? Que os diré el porqué, que muchos ya sabréis por qué lo digo y otros no tendréis ni idea. Pues esta persona que me escribió hace unas semanas, como os digo, me contó su relato y fue tal que así, diciéndome que bueno, había tenido un accidente con la moto y luego más adelante os haré pues una demostración más o menos, para que veáis una simulación, para que veáis lo que os podría pasar si llevamos el móvil aquí en la moto. Este consejo sobre todo es para cuando, bajo mi entender, vamos solos, ¿vale? Si vamos acompañados, por ejemplo, como puede ser ahora, ¿no? Que yo a este grupo de aquí no lo conozco de nada, evidentemente, he coincidido con ellos, pero cuando vamos con una persona, con lo que sea solamente una persona, ya digamos que este problema no deberíamos de tenerlo, lo del móvil, ¿vale? Porque si tenemos un accidente, nuestro compañero siempre está atento a nosotros, ya me entendéis. Yo por lo menos cuando voy con algún amigo o un grupo de motos, siempre intento estar al loro, tanto como el que va delante como el que va detrás, sobre todo el que va detrás. Los que van delante, digamos que no es la cabeza, pero siempre tenemos que intentar siempre vigilar a nuestro compañero que va detrás, ¿vale? Entonces es lo más lógico. Si yo voy primero y tengo un compañero que va detrás y yo voy tirando el grupo y veo que dejo de ver a mi compañero de atrás, si lo dejo de ver, en un par de curvas lo puedes perder, evidentemente, pero si ya ves que vas bajando el gas y ya tu compañero no lo ves que no viene, paras y ya cuando te das cuenta de que tu compañero algo le ha pasado, de la forma que sea, por avería, porque ha tenido un accidente, etc, ¿vale? Entonces, lo que os digo, este vídeo de hoy va enfocado para cuando, para mi entender, vamos solos. Si vamos acompañados, este problema de llevar el móvil aquí yo no lo veo, o sea, no lo veo problema, ¿vale? Porque, insisto, vamos acompañados y si tenemos un accidente, que os lo explicaré más adelante, pues bueno, nuestro móvil salga volando, no salga volando, no va a haber ningún problema por ese sentido, porque nuestro compañero, digamos, nos va a arropar y va a dar la vuelta para buscarnos, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a tener, yo os digo, una simulación. Este vídeo lo hemos hecho en algunas ocasiones en la carretera fantasma, que todavía no me he metido con esta moto en la carretera fantasma y me quiero meter. Hoy no va a ser el caso. Voy a hacer otra ruta y más adelante pararemos y os haremos el vídeo, aunque bueno, ya veré si me meto en la carretera fantasma. A lo mejor me meto en la carretera fantasma y lo hacemos allí como siempre. Bueno, iremos viendo. Ahora voy a seguir detrás de este grupo un poquito y donde pueda parar os explico el tema del accidente. Bueno, ya me he ido del tema. El chico este, lo que os digo, lo que le pasó es que me escribió y me dijo que iba a una carretera de montaña y llevaba el móvil aquí como lo llevo yo. Iba solo, esta persona iba sola, ¿vale? Por eso os he dicho al principio del vídeo todo el rollo. Y bueno, pues iba un poco rápido, un poco fuerte, y en una de las curvas entró un poco colado, porque al final era una carretera que no conocía muy bien, entre comillas, y bueno, lo de siempre. Entró un poco colado y cuando se quiso dar cuenta ya no le dio tiempo a trazar bien la curva y se comió la valla. El problema es que se comió la valla
con la consecuencia de que salió volando por encima de la valla, evidentemente. Y el problema es que debajo había un barranco, como puede ser este, por ejemplo, ¿vale? Pegó, ¡pum! Y salió volando. La moto se quedó dentro, pero él salió volando despedido, porque la moto no pudo pasar, digamos, ¿no? Y el problema viene aquí, que esta persona, este chico, llevaba su móvil aquí, ¿vale? Con su Google Maps, o ya me entendéis, su aplicación, porque iba de ruta, pero insisto, iba solo. Y pues bueno, le iba guiando, pero lo que os digo, pues se vino un poco arriba, se emocionó y se comió una valla y salió volando. Con la consecuencia de lo que os digo, que salió volando y pues la moto chocó, saldría disparada para un lado y él cayó, ¿vale? Y pues hay veces que, bueno, pues en este caso, esta persona, pues al caer, pues si cae, si a lo mejor está libre, digamos, el terreno, aquí ya veis que estamos llenos de obstáculos, tenemos un montón de árboles y es fácil que nos choquemos contra alguno, evidentemente es casi imposible no chocarse contra un árbol, si salimos despedidos, ¿vale? Pero si a lo mejor tenemos la suerte de que salimos despedidos y es un escampado y no hay nada, bueno, nos vamos a pegar el golpetazo y ya está, ¿no? Entre comillas, o nunca se sabe. Pero bueno, al caer, pues cayó colina para abajo, con muchos árboles, y bueno, pues pegó en un par de árboles, chocó contra un par de árboles, y bueno, en una de las caídas, en el primer árbol que chocó, se sacó la clavícula, en el otro árbol que pegó se rompió 3 o 4 costillas, y creo también una pierna, bueno, imaginaos. Bueno, cuando me escribió es lo que me contó, ¿vale? Y pues fijaos, un Cristo. Y él quedó ahí, por ahí abajo metido. Imaginaos, pues con todo roto, entre comillas, ya me entendéis, costillas, la pierna, la clavícula sacada, bueno, imaginaos. Y no se quedó inconsciente, ni mucho menos, pero se dio cuenta, aunque tenía muchos dolores y no se podía mover, evidentemente, pues se dio cuenta de que no podía pedir ayuda, por este motivo, porque su móvil iba aquí, chicos, iba aquí, ¿vale? Y cuando se dio cuenta de que, evidentemente, su móvil se había quedado en la moto, o había salido despedido, porque al golpear la moto, a lo mejor salió el móvil despedido, y él estaba allá abajo, como os he dicho más de una vez en muchos vídeos, pues el problema vino ahí. Que fue cuando dijo, hostia puta, la que he liado. Entonces, este consejo que os estoy queriendo dar hoy, que insisto en lo que los que me seguís en el canal, ya sé que os lo he repetido en 2 o 3 ocasiones este vídeo, pero y mucha gente me lo ha agradecido, porque mucha gente, a raíz de ver esos vídeos, y sobre todo el primer vídeo que hice hace ya, no sé, a lo mejor 3 años así, pues mucha gente me dijo que nunca, que jamás se hubiese imaginado de este pequeño o gran detalle, que muchas veces llevas aquí el móvil y piensas que, bueno, es insignificante, pero esto te puede salvar la vida, ¿vale? Te puede salvar la vida, y esto es así, ¿vale? Aunque ahora ya sabéis que tenemos muchas tecnologías, muchas cosas, mi antigua BMW R1250 trae un sistema de cuando nos caemos de la moto, automáticamente ella sola se activa el SOS, ¿vale? Y es un salvavidas. Lo que pasa que, bueno, ya os sabéis que he hecho varios vídeos con la BMW y no es fiable 100%, porque al final, si la moto, o sea, si donde te caes no hay cobertura, normalmente tenemos, joder, mirad las motos que hay ahí, chicos, insisto, tenemos un grupo guapo. Si donde nos caigamos tenemos la mala suerte de que no hay cobertura, que a veces pasa, pues nané de la China, ¿vale? Normalmente siempre tenemos cobertura, a no ser que estemos en el quinto coño del mundo, pero normalmente si estamos en la civilización, más o menos, si estamos en la civilización, casi siempre tenemos cobertura, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Entonces sí. Pero la BMW, yo hice una prueba en la carretera Fantasma, los que me seguís en el canal ya lo sabéis, hicimos una prueba en un sitio que sé que en unos metros, en 200, 300 metros, no hay cobertura, porque lo sé, porque he hecho la prueba, y hicimos la prueba con mi BMW, y yo hice un simulacro de activar el SOS manualmente, que se puede hacer tocando la tecla, y me ponía que no había señal, que no había cobertura, porque alguno me escribió, no, eso siempre tiene cobertura, siempre está conectado, nunca tienes problema, y demostré de que no. BMW a día de hoy, por lo menos a lo mejor han solucionado ese problema, yo no lo sé, si queréis me lo dejéis en comentarios alguno, pero yo demostré en ese vídeo y en mis propias carnes que el sistema de SOS de BMW
cuando yo lo probé, si no hay cobertura, no funciona, ¿vale? No funciona. O sea, te dice de que no hay señal y no hay de la China. O sea, que no es 100% fiable, para que sepáis este detalle también. Entonces, luego también, pues lo que os acabo de decir, si en el móvil os podría pasar lo mismo, ¿vale? Que justo donde os habéis caído, de repente, y lleváis el móvil de vuestra chaqueta y no os podéis mover, y sacáis el móvil de vuestra chaqueta, vuestro pantalón o vuestra pernera de la pierna, donde lo llevéis, y os podéis a marcar para pedir ayuda SOS y no hay cobertura, estáis jodidos. Esto ya os lo he dicho más de una vez. Son pocas probabilidades de que os pase lo de la cobertura, pero tenemos un porcentaje pequeño que puede que no haya cobertura, ¿vale? Entonces, si sería la mala suerte de que pasaría esto, ¿vale? Pues estaríamos jodidos y solamente tendríamos los que tenéis fe. Yo por lo menos la tengo, y el que no lo tiene lo respeto, pero nos tendríamos que recomendar a Dios, mirar hacia arriba y rezar y decir: Dios mío, sácame de aquí, como sea, y rezar no sé cuántos Padres Nuestros para que alguien te rescate de ahí abajo, de donde te hayas quedado, porque no tengas cobertura. Pero lo que quiero decir que, bueno, es un porcentaje muy pequeño si te pasaría esto de la cobertura, porque digo, normalmente siempre vamos con cobertura, normalmente, ¿vale? Entonces, bueno, entonces esta persona, pues lo que os digo, os estoy narrando la historia como él me la ha contado, ¿vale? Y bueno, pues una vez que esta persona ya estaba tirada de abajo, lo que os digo, pues con pierna rota, clavícula, costillas, en fin, una avería guapa. Lo bueno de todo, insisto, es que estaba consciente, no se quedó inconsciente. Pero bueno, se dio cuenta de que su móvil no lo llevaba encima, estaba aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues pasaron unas horas hasta que era una carretera encima que no tenía tránsito. Y pues esta persona pues estuvo allí unas horas, no sé deciros, 2, 3, 4, 5 horas, allí abajo, hecho un Cristo, consciente, pero no podía hacer nada, porque no se podía mover, no podía subir, porque no se podía mover. Y pues bueno, por suerte de la vida, alguien pasó por allí, no sé si un ciclista, no me acuerdo bien lo que me dijo cuando hablé con él, y pues vio la moto, pues que estaba allí a tomar por culo tirada, no sé si encima del monte o... Bueno, se llegó a ver la moto, porque si encima la moto hubiese caído para abajo, ahí estamos jodidos, porque a lo mejor si la moto salta para abajo, por la casa que fuera, y tú también caes para abajo, ahí sí que estamos jodidos, ¿vale? Si no tenemos el móvil encima, si caemos moto y persona... Tú vas andando por aquí ahora como voy yo y tú no vas mirando así todo el rato a ver si hay alguien ahí abajo, evidentemente. Esto está claro, ¿vale? Aunque veas la valla marcada o doblada, tú sigues tu ruta. Si tú ves algo extraño, ves aquí un espejo roto, yo ahora mismo voy por aquí andando y veo de repente aquí un intermitente o veo un espejo, veo algo raro que me sospecha, seguramente que yo, por como soy, paro, porque digo, y me levantaría mis sospechas y diría, hostias, eso qué raro que esté ahí. Entonces sí que pararía y echaría una ojeadilla, ¿no? Pero si tú, lo que os digo, paras ahí, te caes abajo con la moto y nadie te ve, tú sigues tu trayectoria. Nadie te va a ver, mira, saludando ya al niño, nadie te va a ver. Entonces, bueno, pues por suerte, esta persona, como os digo, pues nada, pues tuvo suerte de que alguien pasó y os digo, vi la moto por ahí tirada y le llamó la atención, y es cuando dijo, hostias, aquí pasa algo. Entonces paró, se puso a mirar y gracias a Dios, pues esta persona que estaba allí vio que había gente arriba y pues como pudo, pues llamó de la manera que fuera, pidiendo auxilio, porque casi no podía ni hablar, porque al tener las costillas rotas, algunas de ellas, el abrir la boca, pues ese dolor no te permitía, ¿vale?, el poder pedir auxilio. Entonces, bueno, al final, pues gracias a Dios, por decirlo así, y hubo suerte, y esa persona pues localizó a este chico y ya pudo llamar a 112 y ya sabéis todo el rollo, ¿no? Al final pues vinieron, le rescataron y etc. Entonces, este vídeo pues es para que sepáis de que he hecho 2 o 3 vídeos de esto, siempre haciendo una simulación. Hoy ya no lo voy a hacer, me voy a seguir en la moto, porque os he dicho que iba a parar, pero bueno, ya os he hecho la simulación. Porque voy detrás de este grupo motero, voy a gusto, ya os digo, no sé si van 15 20 motos, una pasada, y quiero seguir con ellos. Y pues bueno, pues esta persona, ya os digo, ya está bien, ya está recuperada, tiene sus secuelas, pero bueno, hace vida normal. Pero pues un suscriptor, alguien le dijo, le contó la historia, lo que le había pasado, y pues alguien le debió decir, joder, pues mira, pues yo suelo seguir al canal YouTube Chiquigo, y por este motivo que a ti te ha pasado,
de llevar el móvil ahí. Él ha hecho muchos vídeos, lo decía por mí, ha hecho algunos vídeos comentando este detalle. Y fíjate tú, esta persona que tuvo el accidente me decía, dice, joder, si yo llego a ver este vídeo antes de lo que me pasó, te aseguro que mi móvil no iría ahí. Cuando voy solo, eso me decía. Y bueno, pues si con este vídeo puedo ayudar a más gente, yo os digo, mucha gente de los que me seguís, ya sé que esto lo sabéis, pero habrá muchos, porque vais entrando nuevos día a día, poquitos, pero vais entrando. Y os va a venir bien este consejo si andáis en la moto. Y si vais solos, ¿vale? Esto es si vais solos. A ver, si vais acompañados, pues está claro que lo que os digo, al final pues tenemos la ayuda de nuestros compañeros y también siempre digo lo mismo, que también lo he dicho en algún vídeo, cuando vamos acompañados, o sea, cuando vamos en la ciudad y queremos llevar ahí nuestro móvil porque lo queremos llevar por lo que sea, pues también en la ciudad no tenemos problema porque en la ciudad siempre tenemos gente, ¿vale? Siempre hay coches, siempre, en la ciudad siempre hay gente. Entonces, si te caes, tienes un accidente, cualquiera te va a rescatar, ya me entendés, te va a ayudar. Pero este vídeo consejo que os doy es para que sepáis de que si vamos solos por estas carreteras no transitadas, yo estos vídeos los he oído hacer, ya sabéis, en la carretera Fantasma, los que me seguís en el canal ya la conocéis, porque es una carretera muy bonita, pero es una carretera que no transita, por decir, nadie en horas, y a esta persona le pasó algo parecido. Y bueno, al final, lo que se suele decir, a veces la ciencia ficción supera la realidad, ¿no? Pues como los tsunamis y como otras cosas que siempre se escuchaban en las películas, y al final, pues bueno, pues estos detalles puede parecer una tontería, pero ya veis que no, chicos, esto te puede salvar la vida. Entonces, mi consejo es, si vais solos, móvil, en tu chaqueta, tu pernera, donde sea, Yo aconsejo, o si tenéis otro móvil, yo tengo dos móviles, porque además los de la marca, ya lo diré, la marca Hammer, los de la marca Hammer de móviles, ya sabéis los que me seguís en el canal, que me regalaron un móvil, un Hammer Explorer Pro, un pepinaco, ¿vale? Y bueno, pues suelo utilizar los dos, muchas veces llevo el Hammer Explorer, que ahora lo llevo aquí en la chaqueta. Y lo que podéis hacer es, si tenéis dos móviles, pues uno tenerlo encima vuestro siempre, por si no queréis comprar un GPS, ¿vale? Y pues también pues si tenéis dos móviles, porque siempre normalmente tenemos alguno viejo guardado en casa, porque muchas veces compramos algo mejor, ya sabéis. Entonces, podéis tener el móvil viejo, por decirlo así, que funciona, más antiguo, lo podéis poner aquí como GPS y compartir los datos, que eso se puede hacer, tus datos de tu móvil, los pasas por wifi al otro móvil y puedes ir con la aplicación abierta de Google Maps o lo que sea, y así digamos que tienes un móvil aquí para tu información de GPS, Google Maps, etc. Y luego tienes tu móvil personal, por decirlo así, tuyo, para tus llamadas, para todo, siempre contigo, por el motivo que os acabo de decir. Si tenemos un accidente y salimos despedidos por la causa que fuera, tu salvavidas está aquí, ¿vale? Por lo menos no es 100%, pero es mejor tenerlo aquí que tenerlo aquí y lo que os acabo de decir, que salga volando el móvil, la moto y tú por ahí, Entonces, bueno, como esta persona se puso en contacto conmigo porque ha visto ese vídeo también, y desde aquí te mando un saludo y un abrazo, ¿vale? Es una persona que quiere ser anónima y se respeta, pero bueno, ya os digo, está bien y nada, pero bueno, pues me alegro de que me hayas escrito y de que me hayas contado tu historia, sobre todo que estés bien, por supuesto, que solamente haya sido eso, daño y nada más, que no haya ido a más, porque hay accidentes que, ¿sabes?, nos pueden dejar secuelas fatales. Pero en este caso, bueno, lo contigo, al final las roturas y los golpes se curan, ¿vale? Entonces, bueno, me alegro en ese aspecto, lo primero. Y me alegro de que lo que digo, que me hayas escrito y me hayas contado tu historia. Y si con este vídeo, con este nuevo vídeo repetido, pero ahora mismo, yo siempre que os he contado esta historia del móvil aquí, siempre ha sido algo que yo he pensado, Yo nunca, cuando hice ese primer vídeo de llevar el móvil aquí, que era peligroso, fue algo que a mí se me ocurrió, os lo digo de verdad, os lo prometo, porque yo iba pensando, digo, joder tú, aquí llevas el móvil, me pasa algo y fíjate. Entonces, pues el primer vídeo que hice fue así, porque me salió y dije, yo siempre busco la seguridad
para mí siempre, o para mi acompañante, siempre intento, yo soy muy... Me gusta prevenir, aunque me gusta andar en moto y a veces que ya sabéis que me gusta darle un poco de caña, pero siempre me gusta tener todo bien controlado, me gusta, pues eso, siempre intentar evitar los peligros que pueda tener, ¿vale? Y bueno, pues con esos vídeos que hice, pues bueno, pues al final, pues he ayudado a mucha gente, pero es que ahora mismo, lo que os digo, esta persona que tuvo el accidente, si llega a haber visto mi vídeo, pues fijaos, podría haber evitado a lo mejor, no el accidente, evidentemente, el accidente no lo vas a evitar porque tú lleves el móvil en tu chaqueta, el accidente viene y punto, solo, ya está, ¿no? Solo porque te lo has buscado, en este caso fue así, contado por él, que iba un poco colado y no iba como tenía que ir y bueno, y le pasó lo que le pasó. Entonces, nadie está libre de que le pueda pasar algo así, de la forma que sea, porque te salga un animal, mil cosas, ¿vale? Pero está claro que porque lleves el móvil en la chaqueta, insisto, no te vas a librar de esto. Pero bueno, y bueno, fueron 5 horas o 4, algo así. Pero imaginaos que hubiese sido un atardecer a última hora y ya se hace de noche. Esa persona podría haber pasado allí tranquilamente toda la noche, o yo qué sé, hasta que les localicen. Por su familia, que no llega a casa, lo típico, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Entonces, si podemos ayudar a más moteros por este pequeño, que para mí es un gran detalle, que muchas veces nos puede parecer una tontería, pero ya veis que de tontería no tiene nada, al contrario, pues nada, pues os agradecería, si queréis, sobre todo con vuestros amigos o vuestras redes sociales, que compartáis este vídeo. Nunca suelo hacer esto normalmente, pocas veces suelo decirlo, pero me parece un vídeo de ayuda informativo para todos los moteros, que mucha gente, ya os digo, tiene la costumbre de, venga, pones el móvil ahí, queda que te cagas, ya veis, y tenemos toda la información de frente, está súper guay, pero si nos pasa algo de la forma que os he contado, esto es un salvavidas, como cuando nos caemos al mar, chicos, y tenemos nuestras salvavidas. Pues esto igual. No es 100%, pero te va a ayudar mucho, mucho. Así que nada, nos despedimos de aquí. Y si tenéis un buen amigo motero y lo valoráis, pásale este vídeo, que lo vea. Y si no sabe este detalle, estoy seguro que tomará medidas más adelante. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo como siempre. Si os ha gustado, de verdad, estaré encantado de que dejéis un dedito, un me gusta, y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Así que estad atentos y no os perdáis los siguientes vídeos. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este canal, que subimos mucho contenido. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Venga chicos, chao, chao, adiós, adiós.